Muy Buen buenos día. días, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Ustedes? Pero muy bien, Convulsionados. Bueno, convulsionados aquí en la provincia de Misiones con esto que está sucediendo. Me imagino que algo habrá llegado de información en el país porque hubo transmisiones, hubo un solo medio que estuvo transmitiendo, pero de alguna manera se conoció. Y nos llama la atención, Hugo, eh, sí. el comité de crisis. ¿Qué es lo que intentaron hacer junto con el gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua? Mandaron a llamar a Patricia Bullrich, se armó el comité, llegaron fuerzas federales, y finalmente tuvieron que sentarse a dialogar. ¿Por qué esto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que quiere hacer Patricia Bullrich? Bueno, acá responsabilizo a Patricia Bullrich, pero también al gobierno provincial que la mandó a llamar a las fuerzas federales. Es decir, ahí se acabó el misionerismo, digamos, ese aislacionismo pretendido, cuando vieron que no pueden satisfacer las demandas justas de los trabajadores del Estado misionero. Yo lo que veo es que se ha partido de la concordia social, jugando un poco con el nombre de la fuerza política que los gobierna, ¿no? El Partido de la Concordia Social se llama, pero en este momento la concordia está rota, Sí, está partida. sí, que se trocó por discordia. Lógicamente porque hay una demanda que no se puede satisfacer en este contexto, y esto no es un fenómeno exclusivo de Misiones, sino que también va a afectar al resto de las provincias del país. Tal vez porque está un poco más al este amaneció primero Misiones, pero esto tarde o temprano se va a seguir repitiendo. Si se diera más o menos cerca, bueno, implicaría poner en cuestión toda la política del gobierno nacional. Yo no creo que se dé con la misma cercanía a todas las protestas, ¿no? Pero sin duda van a haber protestas en todo el país. Y si hubiera, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, ahí el efecto es totalmente diferente. Sí. Así sí, que quedaría totalmente cuestionado el poder del gobierno nacional. Pero yo creo que los políticos están un poco paralizados, la clase política en general, por este fenómeno que es Milei, que más allá de lo que tiene de exótico, no deja de tener todavía un porcentaje importante de opinión pública a su favor, de acuerdo a las encuestas. Claro. Entonces nadie quiere quedar como el desestabilizador, más allá que saben de que la política que plantea es inviable y que se lo va a llevar a puesto a todos los gobernadores y a casi toda la clase política del país. Y Hugo, cuando se conforma un comité de crisis, en sí o en sí mismo, un comité de crisis no es ni malo ni bueno, es según la razón por la que es convocado o generado, tanto sea articulando con alguna provincia o meramente desde el Estado Nacional. Ahora, ¿era conveniente esto? ¿O usted marcaba el error del gobierno provincial en de repente convertirse en permeable, cuando en realidad todo el discurso era siempre aislacionista, ¿no? Somos una isla en el país. Bueno, se ha demostrado que no, pero No. ¿en qué caso se justifica un comité de crisis y cuál es el escenario que representa este comité de crisis que se ha formado en la provincia de Misiones? A su juicio, obviamente. Sí, esto es bastante subjetivo, ¿no? Pero considerando de que era una protesta totalmente pacífica, que lo único que buscaba era visibilizar un reclamo salarial absolutamente entendible, porque tengo entendido que los sueldos, por ejemplo, de la policía de Misiones apenas exceden los 400.000 pesos en un agente. Sí. Eso es absolutamente imposible de sostener una familia, ni siquiera un individuo con ese sueldo en Argentina actual. Entonces, que reaccionen pacíficamente para hacer un reclamo salarial es entendible. Ahora, lo que es por ahí muy difícil para cualquier gobierno provincial actualmente es satisfacer las necesidades de su población cuando les han recortado 8 billones el presupuesto de las provincias. Es decir, acá la cobija es muy corta, no se puede satisfacer a todos. Cuando le dan a la Universidad de Buenos Aires, le sacan a las otras universidades. Si le llegan a aumentar el sueldo a los policías,
bueno, van a tener que sacarle más a otros sectores del Estado, paralizándolo más todavía, lo cual en definitiva termina afectando a toda la sociedad, porque al bajar el consumo de los trabajadores estatales también caen los negocios privados, el panadero de la esquina, la salud, todo, la salud privada, digo, ¿no? Todo entra en crisis. Es decir, este modelo es absolutamente inviable. Pero bueno, ¿cuánto va a demorar en que la sociedad en comprenderlo? Eso es difícil de medir a esta altura del partido. Sí, lo escucho con atención y me pregunto el fenómeno de los provincialismos, ¿no? Que hay varios ejemplos en nuestro país. Aquí en Misiones ocurre este caso, pero claro, como marcaba al inicio, han tenido que desandar ese camino discursivo, esa retórica, porque fueron a los pies de la ministra de Seguridad de la Nación. Me preocupa que el fin último del concepto de provincialismo está básicamente pensado para proteger, o pensado a los fines de proteger a la fuerza política que gobierna, pero no nos está beneficiando el concepto de provincialismo o misionerismo, por lo menos como para ponerle un freno a las políticas de Javier Milei. De ninguna manera nos atravesaron todas las políticas de Javier Milei, y esa es la crítica que hacemos siempre desde este micrófono. Bueno, coincido totalmente. Yo soy provinciano, soy entrerriano, vivo en Entre Ríos, pero veo las políticas, estas provincialistas, estas de patria chica, más allá de que uno tiene su sentimiento de arraigo al terruño inmediato, me parecen totalmente, casi rayando el ridículo. En un mundo globalizado, donde la única manera de tener un peso es integrando grandes unidades geopolíticas y geoculturales, una provincia, y más una provincia pequeña como Misiones, no tiene ninguna viabilidad. Todas las políticas nacionales e internacionales la afectan y no se puede aislar. Solamente puede salvarse Misiones junto con el resto de la Argentina, y la Argentina se salvará o se logrará su total emancipación junto por lo menos con el Mercosur, pero idealmente con la reunificación de la patria grande. No hay otra. Lo otro es nada más que demagogia, es un discurso medio folclórico que puede tener algún efecto circunstancial, pero ya la historia está demostrando que esto no va. Pero sí, por supuesto, tiene que ver también con la crisis del Estado Nacional argentino. Estas fuerzas centrífugas tienen que ver con que el Estado Nacional argentino ha entrado en crisis. Pero para salir hay que dar un cambio radical en el sentido inverso al que está dando Milei. Hay que cambiar profundamente, pero no en este sentido, al contrario. Hay que ir hacia una política profundamente nacionalista, no extranjerizante como la que propone Milei con el RIGI y demás. Ayer por la mañana se produjo quizá el momento más tenso de este proyecto aventurero del Comité de Crisis, protagonizado por Patricia Bullrich, con mucha pirotecnia, y también por el gobierno de la Renovación, con Hugo Pasalacqua. Y la verdad es que uno recordaba que estas bases policiales aquí en la provincia son las que en enero inclusive nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos delegados de la mesa de diálogo que responden a las bases policiales, y nos decían: nosotros rechazamos el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. Esto no sin discusiones al interior de las bases policiales. Algunos les criticaban a estos delegados esa posición. Sin embargo, era una ironía, porque finalmente las fuerzas federales llegaron para reprimir a las bases policiales que rechazaron el protocolo antipiquete. Fue una cosa muy loca lo que pasó ayer por la mañana. Afortunadamente las cosas después se calmaron, pero es llamativo. Yo no sé si manejaba esta información, pero hubiera sido una ironía que aquellos que rechazaron este protocolo sean finalmente quienes lo sufren por mano de Patricia Bullrich. Yo creo que muchos sectores de la ciudad argentina pueden verse en esa circunstancia, ¿no? De que a priori, molestos por las dificultades de transitar y demás,
se agoten de los piquetes, porque realmente los piquetes son una manifestación del fracaso de las instituciones. Ahora, cuando la gente no encuentra formas de expresar su disgusto y termina en eso, y puede ser muchos de los que simpatizaban con esto y que pedían mano dura contra los piquetes, pueden terminar en no mucho tiempo protestando también. El ejemplo de Misiones es claro, pero además acá se presenta la necesidad de Bullrich y del gobierno nacional de disciplinar esta provincia, la provincia de Misiones, para evitar el efecto contagio. Claro, no, Entonces, Hugo, yo lo que quería marcar, no sé si me expliqué bien, es que sí, tal vez yo no. Las bases policiales, cuando se anunció el protocolo antipiquete, lo rechazaron como diciendo, nosotros no queremos ir y reprimir a la gente bajo este concepto de protocolo antipiquetes porque nos parece muy violento. Era la propia policía la que se negaba. Me parece bien. Claro. Es que la función fundamental del policía es combatir el delito, no la protesta social. Entonces, gente que pertenece a los sectores que no son más favorecidos precisamente, sienten que el que está protestando por ahí es su vecino, su pariente, y que lo pongan en la situación de reprimir es sumamente desagradable. Es una manera muy dura de ganarse el salario. Entonces, es lógico de que no se sientan satisfechos con este tipo de medidas que se tratan de imponer. Ahora, lo que pasa es que la política nacional, esta de ajuste, conduce indefectiblemente a este tipo de disturbios y de conflictividades. Ahora, el gobierno nacional tiene que tener muy presente, como decía Talleyrand, que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse arriba de ellos. Esto, tarde o temprano, va a entrar en una situación de agotamiento que decimos que no sea violenta, que el gobierno nacional comprenda de que no puede ya gobernar y empiece se retire o modifique sus políticas. Aunque viendo el presidente que tenemos y sus claras expresiones de desequilibrio, me parece que no hay garantías de que lo comprenda. Tal vez los sectores económicos que están a su alrededor vean en un momento determinado que Milei ya no les sirve. Pero si no hay un llamado de atención del poder económico, este hombre yo no creo que comprenda que lo suyo es delirante. Más aún cuando lo aplauden en otras partes donde no entienden lo que pasa en Argentina. Estamos hablando con Hugo Rivas, profesor universitario y militante político, es especialista en geopolítica, economía política y metodología de la investigación. Y me permito, si es posible, Hugo, que nos vayamos un poquito al contexto geopolítico en el que se inserta esta experiencia o experimento llamado Javier Milei en la Casa Rosada por estos próximos 4 años. ¿Cómo está... ¿A dónde está llevando el timón de nuestro país con su cancillería, con su verborragia? ¿Qué está haciendo Javier Milei y cuánto daño no podremos reparar de este tránsito que tiene que ver con la legitimidad de origen que tiene un presidente que, bueno, ahora decide que tenemos que estar con Israel, que ahora decide que tenemos que plegarnos a Estados Unidos, que firma convenios, que hace acuerdos? ¿Cómo va a quedar esta Argentina? ¿Qué es lo que estás observando? ¿Dónde están tus preocupaciones? Bueno, por un lado, Argentina viene perdiendo el respeto internacional desde hace mucho tiempo, pero este punto es inédito. Y realmente yo creo que los estados nacionales comprenden que Milei es una contingencia, que no es para siempre, pero también dificulta la posibilidad de planificar vínculos económicos de mediano y largo plazo. Por ejemplo, China depende mucho de Argentina para su soberanía alimentaria, pero si se da cuenta de que Argentina en cualquier momento, aún en contra de sus propios intereses, puede cambiar su política, empieza a plantearse otras formas de abastecimiento, empieza a sustituir las importaciones argentinas por otro tipo de alimentos de otra parte del mundo. Y eso lleva, por ejemplo, a que Argentina pueda perder su principal mercado cerealero, o Brasil.
nuestra sociedad económica con Brasil, que tiene ya décadas y que tiene puntos para corregir, pero también tiene muchas complementariedades, está absolutamente resquebrajada por cuestiones políticas, ideológicas de Milei. Podemos seguir con Colombia, con México, ahora con toda la Unión Europea, y además él supuestamente está alineado con Estados Unidos, pero la Unión Europea es una dependencia norteamericana. Es decir, el tipo tiene un discurso que va más allá de cualquier lógica. Y esto, por supuesto, que trae problemas a la hora de establecer, sobre todo, relaciones económicas internacionales. Dios mío. Dios mío. Sí. El caso Rusia, ¿cómo está Rusia hoy? ¿Hasta dónde la OTAN decide seguir presionando al oso que siempre decimos, es un oso que está dormido, no lo despierten? Bueno, ahora se empezó a despertar y le está diciendo a la OTAN, acá tan cerca de mis fronteras, por lo menos las decisiones las voy a tomar yo. Y Ucrania acá, anexar a Ucrania a la OTAN, no. ¿Cómo va esa pelea? Bueno, la guerra en este momento, que es una guerra de desgaste, está a favor de Rusia, contra lo que la mayoría de los medios occidentales suelen manifestar, está claramente a favor de Rusia. Ahora, cuando ven la OTAN, cada vez que ve que Rusia se va imponiendo a Ucrania, redoblan los apoyos, no solamente entregando armas de largo alcance que pueden atacar Rusia, sino incorporando cada vez más asesores o contratistas que no son ucranianos. Es decir, inclusive Macron ha planteado trasladar una brigada entera a Ucrania. Esto ya está pasando todas las líneas rojas puestas por Rusia y puede provocar la reacción rusa, porque Rusia entiende que esto es una lucha por la supervivencia de su nación. Jamás Estados Unidos aceptaría, por ejemplo, que China pusiera bases en México, por ejemplo. Sin embargo, la OTAN tenía 14 bases dentro de Ucrania y venía preparándolo desde 2014 para una guerra a Ucrania contra Rusia, con un gobierno puesto básicamente por una acción psicológica y política manejada por Estados Unidos y la OTAN, que fue el Euromaidán, trabajando sí también sobre hechos previos, como que la zona occidental de Ucrania es proeuropea y la zona oriental es prorrusa. Bueno, ese fenómeno, digamos, fue utilizado para erosionar políticamente a Rusia. Rusia cedió, se hicieron los acuerdos de Minsk I y Minsk II, que no se cumplieron. Ucrania seguía bombardeando el Donbass, pese a las protestas rusas. Francia y Alemania, que tenían que ser los fiscalizadores del cumplimiento de esos acuerdos, de esos protocolos, no lo hacían. Lo reconoció Merkel, por ejemplo, de que en realidad ellos no les interesaba que se cumpliera. La OTAN ha reconocido que estaban ganando tiempo para entrenar a Ucrania. Y bueno, en un momento determinado, Putin ingresa en Ucrania para provocar un cambio de régimen. Fue una operación especial para que saliera el gobierno de Zelensky y que entrara un gobierno más cercano a Rusia, y eso derivó en esto que ya es una guerra abierta, pero que puede terminar siendo una guerra mundial. Y no nos olvidemos que Rusia es el país con el mayor arsenal nuclear del planeta y con los sistemas de misiles balísticos intercontinentales más desarrollados, con armas hipersónicas. Es decir, se llega a una guerra nuclear, no va a ganar nadie, pero Rusia es el país que está más preparado para eso. Así que roguemos de que la paciencia de Putin no se termine en algún momento, porque cuando ocurra eso, la humanidad desaparece. Más allá de que nosotros ataque ningún misil en lo inmediato, pero el invierno nuclear que vendrá después va a terminar con la población humana en un mes y medio. Es terrible, pero esa es la situación. Sí, estoy escuchando atentamente y estaba pensando en Macron, estaba pensando en la posibilidad de que Francia envíe brigadas para apoyar lo que sería a Ucrania o a la OTAN.
Y claro, yo pensaba si en vez de Putin fuera el presidente de Corea del Norte y probablemente ya hubieran llovido algunos misiles en París, pero tratándose de Putin, que es un poquito más, uno entiende que es más conocida su figura en el mundo, suele tener ese componente que usted marcaba, que es la paciencia y ese cerebro, ¿no? De saber esperar y saber cuándo, pero no se descarta la posibilidad de que Rusia decida disciplinar a Francia de alguna manera. Yo creo que no va a empezar por Francia el conflicto, por más de que Francia ponga tropas en Ucrania, no creo que Moscú ataque a París como primera medida. En todo caso, puede llegar a utilizar bombas convencionales de altísima potencia que tiene Rusia que no la está utilizando todavía porque Rusia trata de minimizar la muerte de ucranianos porque los considera un pueblo hermano. Son eslavos, orientales, ortodoxos, más allá de algunas diferencias que están habiendo ahora dentro de la misma iglesia ortodoxa. Es como si fuera un conflicto entre Argentina y Uruguay, o entre Argentina y Paraguay, que en un gobierno que entiende, digamos, que son pueblos hermanos, lo trató de evitarlo lo más posible. Pero si los franceses entran en Ucrania y generan ataques desde su zona, que posiblemente estén al occidente del Dnieper, los franceses, al menos al principio, si atacan mucho a Rusia, Rusia puede utilizar bombas de altísimo poder que tiene o directamente armas nucleares tácticas. Y ahí sí puede haber una escalada donde cuando Rusia decida atacar, va a atacar al mismo tiempo toda Europa, todo Estados Unidos, es decir, todos los países de la OTAN van a ser eliminados de inmediato, todos juntos. Y ahí van a caer hasta países muy cercanos a nosotros, como España o Italia, que lamentablemente han quedado bajo la esfera de la OTAN. Pero en realidad vamos a caer todos, tarde o temprano, porque el efecto de la radioactividad y de la nube de tierra y demás que se va a levantar con las explosiones nucleares van a impedir el acceso del Sol al planeta. Dios mío, Dios mío, qué manera de jugar con el fuego que está esta generación de la humanidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Estamos en un momento complicado. Muy loca, porque yo creo que, por ejemplo, Macron representa a un sector de la banca financiera internacional que no acepta que se cuestione la hegemonía del dólar. Ellos tienen la maquinita del dólar y su poder surge de la emisión de ese billete sin respaldo que es el dólar, y cuando ven que hay un nuevo polo de poder con Rusia, con China, con los BRICS, que desafían esa hegemonía, dicen, nosotros queremos el mundo así como lo hemos labrado nosotros a nuestro beneficio, o que se termine. Yo creo que cuando toman ese tipo de medidas es porque realmente quieren mantener este orden mundial o que no haya ninguno. Es decir, acá los psicópatas claramente son conocidos. Pues roguemos de que porque tampoco es tan homogéneo, digamos, estos grupos de financistas empiecen a tratar de modificar, pero ellos están empecinados en destruir sobre todo a Putin, que hoy por hoy es la figura que más cuestiona este orden mundial que ellos que construyeron a partir del 91, desde la desaparición de la Unión Soviética, siendo que Putin no es la Unión Soviética. Lo que propone Rusia es un país soberano, con su propia cultura, que rechaza la globalización y todos los valores que desde el foro de Davos y de otros grupos y think tank les quieren imponer a la humanidad para homogeneizarla. Hablan de diversidad, pero en realidad ellos quieren imponer sus propios valores, Hugo, para hacer una humanidad totalmente dócil. Hugo, ya después de la Segunda Guerra Mundial había un plan inconfesable de Estados Unidos de hacer menguar la capacidad, el brillo y la potencia, el alcance de Rusia, ¿no? Esto de alguna manera lo empiezan a aplicar, pero esto ya desde la Segunda Guerra no logran aceptar la dimensión de Rusia, la profundidad de Rusia y lo que representa Rusia. Sí, y no solamente Estados Unidos, diría que son las bancas
que se apropiaron de la Reserva Federal Norteamericana, que tienen también parte de ese sistema, funciona en la City de Londres, en Suiza, y en otros lugares del planeta, porque no está concentrada geográficamente, pero que les molesta que haya un Estado como Rusia, que es el país más grande del planeta, y que ya lo era a principios del siglo XX. Incluso está bastante fundamentado que la Revolución Rusa fue también impulsada para destruir ese gran imperio, financiada por banqueros de Wall Street, lo cual rompe, digamos, todos los esquemas históricos en los cuales nos hemos criado. Hugo. Pero bueno, ese es otro tema que merecería ser tratado con más profundidad. Claro, Hugo. Pero lo cierto, cierto es que Rusia es intolerable para la globalización. Ahí está, titulazo ese, ¿eh? Rusia es intolerable para la globalización, me encantó. Nos vamos con esto, así nos acusan bien de prosoviéticos. ¿Quién ganó la Segunda Guerra? No tiene nada que ver con la Unión Soviética. Si Putin no es nada soviético, más allá que nació en la Unión Soviética, pero él es un nacionalista ruso, un soberanista. Claro. No un internacionalista ni es comunista. Claro. Lo digo como una chanza, Hugo, para ir cerrando. No, yo aclaro porque hay mucha gente que asocia Unión Soviética con todos sus problemas con este nuevo Estado que es la Federación Rusa. Y bueno, que se pongan a leer, viejo, que se pongan a leer si creen que Putin es la Unión Soviética. No, te decían chiste para ir cerrando, que para que nos acusen bien de prosoviéticos, que quiero cerrar con esta pregunta. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Coincido. Tu pregunta es una pregunta que ya tiene una respuesta, ¿no? Claro. Por supuesto que fue la Unión Soviética la que puso toda la carne en el asador, y fueron las batallas que se dieron en la Unión Soviética las que determinaron el curso de la guerra. Stalingrado, Kursk. Podríamos encontrar que en la batalla de Londres hubo alguna relevancia también, pero sin duda el que puso la mayor cantidad de muertos para vencer al nazismo fue la Unión Soviética, en su guerra patria, porque Stalin, al ver que era vencido por los alemanes, no fue un discurso ideológico de lucha de clase, nada por el estilo, porque no era una lucha de clase, era un Estado, el Estado alemán, que quería apropiarse de la Unión Soviética. Entonces volvió al discurso nacionalista de la madre patria, y el pueblo ruso se movilizó, como se está movilizando ahora, porque el apoyo que tiene Putin es enorme, frente a la agresión externa. Fíjate, Hugo, que claro, pusieron en el cuerpo. Los números son discutibles, pero podemos decir que ronda los 29 millones de víctimas, de muertos rusos puestos para ganar la Segunda Guerra Mundial contra los cerca de 500.000 norteamericanos que fue la última colita de la guerra donde se metieron y terminaron de empujar a los nazis, ¿no? Bueno, gané y colgaron la bandera y hice una foto famosísima. Pero qué loco, qué grande que es Rusia, porque ya en el año 45 poner 29 millones de almas para ganar la libertad y pensar, por citar comparaciones inocentes, ¿no? O quizá que nos ayuden a pensar un poco la grandeza y lo enorme que es Rusia, que nosotros en Argentina en el año 78, jugando un mundial, nuestra música, nuestro himno era de 25 millones de argentinos. Ni siquiera alcanzábamos a completar el número de todos los rusos que puso, claro, para ganar una Segunda Guerra Mundial. Así que, señores, los que nos están escuchando, respeto con la madre Rusia, con el oso, no jodan al oso. Nos vamos con eso, Hugo. Agradecerte esta enorme participación para ayudarnos a pensar. De nada, se hace lo que se puede. Espero que se solucione pacíficamente el conflicto en Misiones, y que no se persiga demasiado yo creo que los van a tratar de detener a Amarilla, a Palavecino. Creo que van a ir presos, pero van a entrar en la historia de Misiones. Ah, lo tenés. Un abrazo a todos. Tenés los nombres y todo. No, estás muy leído. No, me preparé desde ayer a la tarde para estar al tanto, para no decir pavadas. No. Igual venía siguiéndolo antes del reportaje porque me interesa todo el país, por supuesto. Un abrazo enorme, Hugo. Gracias. Abrazo.
Hasta pronto. Hugo Rivas Hasta pronto. es profesor universitario y militante político, es especialista en geopolítica, economía política y metodología de la investigación. Una nota que nos ayuda a las coordenadas, a ubicar bien dónde tenemos que pensar, cómo tenemos que pensar, porque, ojo, nos pueden engrupir en el camino.